Profe, no se escucha. Bueno, yo no lo escucho. Ya estoy otra vez aquí. Es que se ha de haber acabado la batería del micrófono, pero ya puse el otro. Bueno, vamos a empezar entonces. Español y literatura. Bien, ¿cuáles son los puntos importantes de español y literatura? Bueno, vamos a empezar por las funciones de la lengua. Bien, es probable que en su examen les pudieran preguntar quién es el autor o responsable de estas funciones de la lengua. ¿Sí? Pudiera o no pudiera. ¿Sí? Eso se los voy a dejar para investigar a ustedes quién es el autor. Es un lingüista. Ese lingüista trabajó sobre lo que es la intención que tiene la lengua. La lengua, cuando nosotros nos comunicamos, que ese es el fundamento principal de la lengua, poder comunicarnos algún mensaje o transmitir alguna idea, él encontró que la lengua tiene ciertas funciones, es decir, como cierto contenido, como algo detrás de lo que decimos que resulta importante cuando comunicamos. Esas funciones son las siguientes. Bueno, este es el primer punto. Y las funciones es la función referencial. La UNAM sugiere solamente el estudio de tres funciones. Las otras tres fue otro lingüista que le agregó al trabajo de Jacob. Entonces, él agregó otras funciones. Se las voy a mencionar, pero es probable que en su examen no vengan. Bueno, ¿qué es una función referencial? Una función referencial la pueden considerar como un contexto o que tuviera que ver con el contexto cuando nosotros estamos conversando o estamos transmitiendo un mensaje. ¿Cómo vamos a identificar en un párrafo o en un escrito si tenemos una función referencial? Bueno, pues porque da información y proporciona datos, es monótono. Por ejemplo, si hacemos una descripción, no una descripción, si hablamos, por ejemplo, de cómo es el mundo, y entonces decimos que el mundo eh, es un cuerpo sólido, redondo, que gira sobre su propio eje, esa es una función referencial. Entonces, cuando ustedes identifiquen datos, que sea monótono, que no haya emociones, entonces tenemos una función referencial. La siguiente, una función apelativa. La función apelativa tiene que ver con el receptor y es influir en el receptor. ¿Cuándo tenemos una función apelativa? Cuando tenemos la intención de convencer o influir en una decisión. Esa es una función apelativa. Por ejemplo, inscríbete al curso de pintura del cuerpo humano. Vas a conocer a los mejores artistas y las mejores técnicas. Eso es apelativo. ¿Sí? No consumas refrescos que contengan elevado contenido de glucosa. Puede afectar tu salud o provocarte diabetes. Esa es una función apelativa. Está buscando influir en tus decisiones. La siguiente función, la función poética. Poética viene una palabra griega llamada poiesis, que significa creación.
La función poética es crear algo. ¿Cómo podemos identificar? Bueno, cuando tenemos un lenguaje figurado. ¿Qué es un lenguaje figurado? Bueno, utilizamos formas retóricas como metonimias, como apologías, como símiles. Ejemplo, si nosotros decimos, tienes ojos que brillan como estrellas. Los ojos no brillan como estrellas, ¿sí? Si hacemos referencia a los ojos, por ejemplo, si es referencial, digamos que los ojos están dentro de unas cuencas y sirven para la visión. Eso es referencial, ¿sí? Apelativa. Cuida tus ojos, trata de mantenerlos humedecidos para que no haya una resequedad. Eso es apelativa. Y poética es, tu mirada es algo que me mata. Pues no te puede matar una mirada. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo un lenguaje figurado. Esa es una forma retórica. Bueno, esas son las funciones de la lengua. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. No, profe. Bueno, entonces vamos con el siguiente punto. Son las formas del discurso. ¿Qué es un discurso? Un discurso tiene que ver con una palabra que se llama discutir. Pero discutir no es pelear, estamos acostumbrados a usar esa palabra para decir, no discutas, deja de discutir, con el sentido de estar peleando o arrebatándose la palabra. No, discutir significa abordar un tema con profundidad o trabajar un tema con profundidad. Bueno, viene de ahí la idea de discurso. Pero las formas de discurso es la manera como nosotros escribimos. Para la UNAM hay que considerar tres formas en las que nosotros nos expresamos o escribimos algo. La forma descriptiva o el discurso descriptivo. Bueno, ¿cómo identificamos algo descriptivo? Es describir una cosa, es establecer sus cualidades. ¿Qué significa eso de las cualidades? Bueno, para describir algo, establecemos la forma que tiene, el color, el tamaño, la textura, establecemos detalles específicos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usamos esa forma descriptiva, lo que hacemos es decir las cualidades que tiene una persona, un animal, un objeto, incluso una idea. ¿Cuáles serían esas cualidades? Lo hacen ustedes cuando platican con una persona de que conocieron a alguien, esta persona les pregunta, bueno, ¿y cómo es? Y ustedes empiezan a describir. Pues mide más o menos como un 80, tiene una color de piel es más o menos oscuro claro, sus ojos son cafés, tiene el cabello largo, es eh, tiene una cicatriz del lado derecho, usa tatuajes, entonces estamos empezando a describir. Se compran algo y alguien les dice, ¿y cómo es eso que te compraste? Ah, mira, tiene, pues es muy liso, tiene una forma redondeada, está hecho con tal material, ¿sí? Entonces, estamos haciendo una forma descriptiva. Entonces, en el texto, en su examen, les van a poner cuál de los siguientes formas del discurso se presenta en el texto. Y entonces les dan un pequeño texto muy corto de unos, no sé, un pequeño párrafo de unas 4 o 5 líneas y ustedes tendrán que identificar si me están diciendo estas cualidades. Si me están hablando de una forma, de un color, de un tamaño, de una textura,
de ciertos detalles. También podríamos aquí agregar emociones, porque también podemos describir con emociones, es iracundo, es medio agresivo, es serio, ¿sí? Un poco salvaje, entonces hacemos también como descripción de emociones, pero siempre deben hacer hincapié a las cualidades que tiene algo. Bien, la siguiente forma del discurso es el narrativo. Bien, el discurso narrativo lo que utilizamos es cuando nosotros contamos una historia. Lo que hacemos es contar hechos, historias, acontecimientos que involucramos en el proceso narrativo. Bueno, involucramos el tiempo, ¿sí? Puede ser en un tiempo pasado, en un tiempo presente, ¿sí? Puede ser incluso en un tiempo futuro, contamos algo, incluimos personajes. Esos personajes podrían ser reales o ficticios, reales o ficticios, ¿sí? Podemos establecer eh, situaciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos narrando o identificamos la forma narrativa del discurso, lo que vamos a buscar es si hay elementos que nos están contando algo, ya sea un hecho, una historia o un acontecimiento. Si ustedes fueron a un evento y regresan del evento y entonces sus familiares les dicen, ¿cómo te fue el evento? Entonces van a contar lo que sucedió. No, pues llegué temprano y empezamos a montar la exposición y empezamos a sacar todo el material y se acercaban las personas y nos hacían preguntas. Estoy contando, ¿sí? Situaciones, acontecimientos, circunstancias que suceden. No estoy describiendo. Si estuviera describiendo, entonces diría cómo fue el evento, no qué pasó en el evento. Entonces aquí es cómo es y aquí qué sucedió o qué está sucediendo. Y la tercera forma descriptiva, bueno, del discurso, la tercera forma sería la forma, ¿sí? Argumentativa. Bueno, ¿cómo identifico una forma argumentativa? Para esta vamos a utilizar lo que es la lógica. Es la herramienta que más utilizamos. Es decir, vamos a emplear un razonamiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a utilizar elementos que nos permitan sustentar algo, que nos permitan fundamentar. Le vamos a dar fundamento a lo que estamos diciendo. Elementos que me permitan confirmar, ¿sí? Entonces, eso será argumentativa. Lo que hacemos con esto es tratar de defender una opinión o un punto de vista. Entonces, ¿cómo identifico cuando tengo una función o una forma del discurso argumentativa? Cuando ustedes quieren probar algo, cuando ustedes quieren defender una idea. No sé, a lo mejor ustedes están defendiendo que, no sé, a lo mejor ustedes van a la iglesia los domingos y entonces tienen algún amigo que dice, ay, ¿para qué van los domingos a la iglesia? Y entonces tú tratas de defender tu opinión. Es que me hace sentir mejor, es que ahí escucho palabras,
o es un ambiente más agradable. Entonces, estás tratando de defender tu punto de vista, ¿sí? Obviamente vas a utilizar razonamiento, o sea, elementos de la lógica, como son las inferencias y cuestiones así. Ahora, tengan mucho cuidado, porque a veces cuando nosotros utilizamos la lógica, también podemos utilizar lo que son falacias, ¿sí? Y las falacias también son argumentos, pero las falacias son un poco falsas. Bueno, no se preocupen por esas falacias, ustedes no, ¿sí? En este caso, vamos a identificar cualquiera de los textos que nos pongan como descriptivo, me dan cualidades. Narrativo, me cuentan algo. Y argumentativo, defiende una idea o una opinión. Con eso tienen para poder ustedes decidir o identificar cuál forma del discurso están empleando. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, No, profe. Excelente. Bueno, voy a ir tomando imágenes para mandárselas ahí al grupo. Y continuamos. Bien, vamos con el tercer punto. Comprensión lectora. Bien. Anteriormente, cuando yo estaba en la secundaria, y de hecho cuando mi mamá iba a la escuela, desde la primaria, y mis hermanas, que son más grandes que yo, llevaban unos cursos que se llamaban lectura y redacción. En esos cursos de lectura y redacción, su nombre lo dice. La lectura eran técnicas para que pudieras leer correctamente y redacción para que pudieras escribir correctamente. Después fue cambiando esto y tomaron la modalidad de comprensión lectora y habilidades comunicativas. ¿Ok? O, sí, lo que es comunicación escrita, ¿no? En la UNAM nos están poniendo esta de comprensión lectora. En ese caso, lo más importante es cómo nos comunicamos. Esto tiene que ver con el lenguaje. Dentro de las formas del lenguaje, que el lenguaje nos sirve para la comunicación, lo que nosotros comunicamos es un texto. Bien, ¿qué es un texto? Pues es un mensaje escrito. Eso es un texto. Mensaje escrito. Pues cuando nos queremos comunicar con alguien, lo hacemos transmitiendo un mensaje. Eso es la comunicación y eso tiene que ver con el lenguaje. En ese proceso de comunicación, pues hay un emisor, tenemos un mensaje y tenemos un receptor. Ese mensaje puede ser un texto. ¿Y cuáles son esas características que llega a tener un texto? Es decir, ¿qué estructura tiene un texto? Vamos a ver y a trabajar con esa estructura que es del texto. Permítame un segundo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la estructura de un texto? Bueno, para empezar, un texto es un mensaje escrito. Ese mensaje escrito puede estar en prosa o puede estar en verso. Cuando algo está escrito en prosa, ¿sí?, significa
que es un conjunto de oraciones unidas con nexos para formar una idea. Y cuando algo está escrito en verso, significa que utilizamos un lenguaje figurado. ¿Ok? Cuando escribimos en prosa, lo que estamos haciendo es desarrollar una idea. Y cuando escribimos en verso, generalmente tratamos de escribir como un contexto o un concepto, primordialmente. ¿Ok? Entonces, un texto puede estar escrito en prosa o en verso. La estructura del texto que vamos a ver tiene que ver con que esté escrito en prosa. ¿Cuáles son entonces esas partes del texto? Bueno, son los párrafos. Los párrafos es ese conjunto de oraciones que están unidas para dar una idea. Es decir, un párrafo es la construcción de una idea. Ese es un párrafo. Y hay tres tipos de párrafo. El párrafo de introducción no tiene que ser uno exclusivo, puede ser varios párrafos, pero son párrafos de introducción. El párrafo de desarrollo y el párrafo de conclusión. Esa es la estructura que tiene un texto. Cuando nosotros mandamos un texto, generalmente introducimos. Introducir algo es más o menos dar a entender de qué queremos hablar, qué vamos a desarrollar, cuál es la idea que tenemos, a qué conclusión estamos llegando con esa idea. Eso básicamente es lo que hacemos cuando nosotros estamos escribiendo un texto. Después desarrollamos nuestra idea. Obviamente vamos a utilizar elementos que nos permitan explicar algo. Y al final vamos a poner a qué conclusiones llegamos, que básicamente la conclusión es nuestra opinión o punto de vista. Ustedes han hecho trabajos en la escuela. Esos trabajos siempre tienen esta estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Ok? Eso es los textos. Ahora, cuando hablamos de comprensión lectora en la UNAM, lo que normalmente nos piden es que podamos identificar las ideas principales y las ideas secundarias. Esto a veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque va a depender de cada persona. Cuando nosotros leemos un texto, un artículo, por ejemplo, puede ser un artículo político. Si yo lo leo como médico y se refiere ese artículo político a ciertas sugerencias del gobierno sobre la salud pública, lo voy a ver como médico. Entonces voy a buscar las ideas principales de lo que está diciendo. Pero si yo soy médico y leo eso, ¿sí? Sobre ese texto, o es un ingeniero o es un filósofo, entonces va a identificar diferentes ideas principales. Entonces es muy difícil hacer una comprensión lectora, ¿sí? Donde buscamos la idea principal. Ahora, en su examen viene un texto y les van a decir, de acuerdo al siguiente texto, contesten las preguntas 15, 16 y 17. ¿Ok? Dentro de esas preguntas puede estar cuáles son las ideas principales de ese texto. Lo que tenemos que identificar es cuál es el asunto que está tratando el texto. ¿De qué hace referencia principalmente? ¿Sí? Si es sobre contaminación, si es acerca de un conflicto bélico, si tiene que ver con una cuestión de salud. Entonces vamos a identificar el cuerpo principal del texto y eso nos va a dar referencia a cuáles serían las ideas principales y las ideas secundarias. Una idea secundaria es aquella que se deriva de la idea principal, o sea, que sustenta o apoya a la idea principal que pudiera tener ese escrito.
También les pueden preguntar cuáles son las intenciones del autor. ¿Qué quiere el autor? Esto también es difícil de identificar, pero podemos utilizar algunos elementos. ¿Qué quiere el autor? El autor quiere defender un punto de vista de él, quiere establecer o hacernos ver lo peligroso que puede ser algo o lo beneficioso que puede ser algo, quiere convencernos de la importancia que tiene, por ejemplo, una religión o no tener una religión, la importancia que es ingresar a la universidad, por ejemplo, cuál sería la intención que tiene el autor. Esos son algunos puntos adicionales a lo que es el texto. Lo que nos interesa a nosotros es la estructura del texto. Ese es lo más importante y lo que más va a venir en esta parte de su examen. ¿Ok? Bueno, entonces, déjenme tomar la imagen. Este está más cortito. Este punto. Muy sencillo. Y vamos con el siguiente. Ay, ay, ay. ¿Qué hice? No, esto está mal. Espérenme, espérenme. ¿Sí? Listo. Vamos con el siguiente punto de literatura y español. Si tienen alguna duda, me pueden decir. Si quieren agregar algún comentario también, todo es muy valioso. Muy bien, vamos con el cuarto punto. Gramática. Bien, ¿qué es la gramática? Bueno, la gramática forma parte de lo que es la lingüística. La lingüística es una ciencia de tipo social. ¿Qué estudia la lingüística? Las lenguas. Y se divide en tres partes importantes. Gramática, fonología y semántica. Esas son las partes de la lingüística como ciencia social. Bien, ¿de qué trata la semántica? Pues es el sentido o significado de todo lo que expresamos. Esa es la semántica. ¿En su examen puede venir algo de esto? Sí. Lo que se llama el campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? Cuando nosotros hacemos referencia a algo, buscamos los elementos que tengan ciertas similitudes con ese mismo significado. Si yo les digo hospital, ¿cuál sería el campo semántico? ¿Cuáles son todas las cosas en un hospital que tienen el mismo sentido o significado? Medicina, sí, muy bien. ¿Qué otra cosa? Doctores, médicos, mejor dicho. Paciente, claro. Piensa en un hospital, visualiza un hospital. ¿Qué más encuentras en un hospital? No, porque personal de limpieza puede estar en cualquier parte. No formaría parte del campo semántico. Pero, por ejemplo, enfermeras, camillas, silla de ruedas, Doctores. doctores o médicos. Ajá.
¿Qué más tendríamos? Bueno, otro, les voy a cambiar. Si nosotros decimos pesca, ¿cuáles serían los elementos del campo semántico? Caña, muy bien. El pescador, sí. El lago, perfecto. Por supuesto, es pesca. No puedo pescar en otro lado que no sea un lago. Carnada, Los peces, carnada, excelente. Los peces, por supuesto que sí. ¿Ok? Eso es un campo semántico. Bueno, ¿qué es la fonología? Bueno, obviamente tiene que ver con el sonido o los sonidos que emitimos. ¿Y qué van a considerar en la fonología? Pues van a considerar lo que es la fisiología y la anatomía de nuestro aparato fonético. ¿Cuál es nuestro aparato fonético? ¿Cómo hacemos sonidos? Claro, con la boca. Entonces, ¿cuál es nuestro aparato fonético? Nuestra caja de resonancia. La boca, ahí están las cuerdas bucales, está la lengua. ¿Qué es lo que estudia la fonología? Pues esa fisiología. ¿Cómo colocamos la lengua para emitir un sonido en las diferentes lenguas? Es decir, nosotros hablamos español y no sé si han ustedes tomado alguna vez un curso de alguna lengua y les dicen los profesores, tienes que colocar la lengua en el paladar o entre los dientes y hacer el sonido como de y le dices así como, ¿sí? O tienes que poner la lengua abajo, y le haces, o hablar, abrir más la boca, o cerrarla un poquito, o hacer una A como si dijeras una U. Nunca he entendido por qué los profesores de lenguas dicen, di una A como si dijeras una U. Entonces, ese es el sonido que se genera. Y eso tiene que ver con la estructura y la fisiología de las personas por una región que hablan una determinada lengua. ¿Sí? Entonces nosotros, los latinos, abrimos mucho la boca, a diferencia de los que tienen lenguas sajonas, como el alemán o el inglés, que abren menos la boca, gesticulan menos con la boca y usan menos músculos. Eso es la fonología. Ahora, ¿qué es la gramática? La gramática se va a dividir en dos aspectos. Bueno, la gramática tiene que ver con la oración, con el análisis de la oración. Ahorita vamos a ver. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con la morfología, morfología y la sintaxis. La morfología es la función de las palabras. En español tenemos 96,000 palabras, según la RAE. Profe, no lo escucho. Se va a escuchar un silbidito porque se le acabó la batería al receptor del micrófono, pero no pasa nada con ese silbido. Entonces es muy ligero, ¿ok? ¿Ya me escuchan entonces bien? Sí, Excelente. Entonces les decía,
La sintaxis tiene que ver con el análisis de la oración. La oración se compone de dos partes, de un sujeto y de un predicado. El sujeto lo identificamos como de quién se dice, ¿ok? De quién hablamos. Mientras que el predicado es lo dicho del sujeto, lo que decimos del sujeto. De hecho, eso significa la palabra predicado. Ado, la terminación ado, hace referencia a sí mismo como atrapado, el que atraparon, el sentenciado, el que recibe la sentencia, el juzgado, el que recibe el juicio o donde se lleva a cabo el juicio. Ese es el juzgado. El enamorado, el que recibe la acción del amor. Entonces, el predicado es lo que previamente se dice, lo dicho del sujeto. Entonces, ¿cómo identificamos un sujeto? Pues de quien decimos algo. Y ese de quien decimos puede ser un pronombre o un sustantivo. Los pronombres los conocen. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Esos son los pronombres. ¿Puede haber otras palabras que cumplan la función de pronombre? Sí. Y los sustantivos también los conocen. Son todos los objetos y todas las cosas. Personas, animales, cosas, ideas, objetos. Todo lo que nosotros podemos identificar. A esto lo conocemos como núcleo del sujeto. Si yo tengo un núcleo del sujeto, entonces ya puedo tener una oración. ¿Qué hace falta? Pues lo que digo del sujeto. ¿Y qué digo del sujeto? Pues es a través de un verbo. Un verbo siempre está en infinitivo. ¿Qué significa? Que termina en ar, ir. Correr, comer, saltar, jugar, ¿sí? Reír. Ese verbo tiene que estar conjugado y debe tener concordancia. Voy a poner aquí abajo. Concordancia con el sujeto. Cuando tenemos un verbo, entonces tenemos un núcleo verbal o núcleo del predicado. Con eso es suficiente para tener una oración. Puedo decir, perro come. Puedo decir, carro viaja. Pero le vamos a agregar palabras que tienen cierta función dentro de la lengua que me permiten comprender mejor una oración. Y entonces podemos escribir el perro, ahí está un artículo, tiene una función, aquí está el núcleo del sujeto, el perro negro, ¿sí? El perro negro come alimento procesado. Pobrecito. ¿Sí? Come, entonces, el perro come. El perro negro, estoy haciendo una cualidad del perro. Ese es un adjetivo. ¿Sí? ¿Qué come el perro? Alimento procesado. Esto es un objeto, lo que se llama objeto directo. ¿Sí? ¿Qué es lo comido? Lo comido es el alimento procesado. Ese es un objeto directo. Aquí estamos haciendo un análisis morfosintético, ¿sí? La morfosintaxis. Eso es lo que hacemos del análisis. Entonces podemos identificar el sujeto y podemos identificar el predicado. El predicado es lo que decimos del sujeto. ¿Qué estamos diciendo del sujeto? Que hace algo, que siente algo, que piensa algo, que está en una condición, ¿sí? ¿Cómo se siente el sujeto? ¿Y de quién estamos hablando? Pues del perro. Estamos hablando del perro, pero particularmente el perro negro. Ya estamos haciendo un artículo, estamos
limitando o describiendo de quién estamos hablando. ¿Ok? Entonces, el sujeto es de quién se habla, el predicado es lo que decimos del sujeto. Pues básicamente eso es la gramática. Y no se preocupen, no hay más para su examen, solo establecer tal vez el campo semántico, ¿sí? Y respecto de la gramática, pues establecer qué es, cuáles son las partes de la oración. Ay, quedó medio rara mi foto. Listo. Bien, entonces vamos con el siguiente punto. Déjenme ver la hora, cómo vamos de hora. Ah, perfecto, súper bien. Vamos muy bien de tiempo. Seguimos grabando. Sí, seguimos grabando. Muy bien, vamos con el quinto punto. El quinto punto es vocabulario. Me equivoqué de marcador. Quinto punto es vocabulario. Normalmente vocabulario se llama léxico en algunas partes. Bueno, en la UNAM, ¿qué tiene que ver esto de vocabulario? Bueno, lo principal son las analogías. Es muy común, ¿no? Sobre todo si presentaban el examen de la UAM, se habrán dado cuenta que había muchas analogías. La UAM lo utiliza mucho. También se van a encontrar analogías en el examen de la UNAM. ¿Cómo identificamos una analogía? Tiene algunas reglas. Primero, ¿sí? Se respeta el sentido. Hay que respetar el sentido de una analogía. La analogía va en una dirección. ¿Ok? Segundo, hay una relación de uso. Identifiquen cuál es la relación de uso en una analogía. Y lo tercero, ¿sí? Hay una relación de profesión. Bueno, puede ser una profesión o puede ser un oficio. Podría ser un oficio o podría ser algo profesional. Sabemos identificar cuando algo es profesional y cuando es un oficio. Vamos a poner un ejemplo. Martillo es a carpintero y les ponen las opciones. Vale. ¿Qué voy a identificar? El sentido. ¿Sí? El sentido es así. Si me ponen al revés algo, descarto. ¿Qué voy a identificar? Que aquí hay un aparato, hay un instrumento, hay una herramienta. Entonces, lo que identifico es una herramienta. Puede ser una pieza, puede ser algo. Y aquí tengo un oficio. Entonces, hay una relación de uso. La herramienta le sirve al carpintero para algo. Es su herramienta de acuerdo a su oficio. Entonces, hay una relación de uso y hay una relación de profesión en el caso del oficio. Entonces, ¿qué voy a buscar? Pues voy a buscar eso, esa analogía. Voy a buscar la analogía de la herramienta por el uso. Me sirve para algo. ¿A quién? Pues al oficio. Y entonces, en una de las opciones podría venir manguera es a bombero. Exacto. Manguera es a bombero. Tiene la misma relación. Si me lo ponen al revés, bombero es a manguera, entonces está mal
porque no tiene el mismo sentido, no tiene la misma dirección, ¿ok? Entonces voy a buscar aquella que tenga. Aquí está el uso y aquí está quién lo usa. Entonces, aquí está la herramienta, sigue siendo una herramienta y sigue siendo un oficio. Y esas son las analogías. Y así podemos buscar muchas analogías. Por ejemplo, alguna un poquito más complicado. Por ejemplo, desarmador es a tornillo. Díganme ustedes una opción que tenga que ver. ¿Qué es el desarmador? Una herramienta. ¿Y qué será el tornillo? No, el tornillo no es una herramienta, es una pieza. Entonces, busquen una herramienta. ¿Como martillo es a clavo? Exacto, muy bien. Martillo es a clavo. Perfecto. Esas son las analogías. Y así ustedes pueden identificar y resolver cualquier analogía. Hay algunas medio raritas, así por el tipo de relación que utilizan, pero siempre es lo mismo. El mismo sentido se tiene que respetar y buscar la relación de uso y la relación de profesión. Aquí la relación de uso. El desarmador sirve para quitar tornillos y el clavo sirve el martillo sirve para. Exacto. Por ejemplo, si pongo como opción B, pintura es a pincel. ¿Es correcto? Sería, Exacto. Debería mm, ir primero el pincel y después la pintura. Entonces esto está mal porque el sentido es al revés. Y este es correcto, tiene el mismo sentido y es este me sirve para esto. Este, es la herramienta, me sirve para la pieza. Y el pincel me sirve para la pintura. La pintura sería la pieza, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sería incorrecto. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Ok? ¿Allá en casita? Bueno, aquí viene lo más difícil. Sinónimos. Ajá, ¿qué es un sinónimo? Ok, palabras que guardan una relación de significado. O sea, son palabras diferentes que pueden significar lo mismo. Entonces, hay una relación de significado entre esas palabras. Según la RAE, ¿cuántos sinónimos tiene el español? 110,000 sinónimos. Hace rato les dije que hay 96,000 palabras. Iniciar preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, profe. Aquí me apareció. Un participante solicitó iniciar las preguntas de la reunión. Te voy a poner de negar, porque no sé si le apretó a alguien algo, ¿no? No sé. Está medio raro el Zoom. Bueno, espero que no me haya equivocado con alguno de ustedes. Bueno, yo les dije que hay 96,000 palabras en el español, según el RAE. Imagínense, hay 110,000 sinónimos. Ahí puse 110,000, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, 110,000. Entonces hay 110,000 sinónimos. No nos vamos a aprender los sinónimos. Es imposible. ¿Sí? Bueno, mi recomendación es la siguiente. Busquen en Internet, ¿sí?, los sinónimos más comunes usados para el examen de ingreso a la UNAM. Así. Y entonces les van a aparecer como los más comunes. Pero vamos a poner un sinónimo. Si yo pongo luminoso, ¿cuáles serían algunos sinónimos? Bueno, podría ser luz,
Brillante, brillante. ¿Qué más podría ser? Deslumbrante. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Entonces, esos son los sinónimos. Pues la verdad es que en esta parte me siento un poco obsoleto para poder ayudarlos porque pues son 110,000, no se los van a aprender, sería absurdo aprendérselos, ¿sí? No hay manera. Entonces, lo más conveniente es, ¿sí? Pues aventarnos así, ¿no? Más o menos. Pero busquen ustedes las 10 o 15 palabras más comunes que se han utilizado en los exámenes de la UNAM. ¿Sí? Sí están, ¿eh? Sí están. Y pueden sacar más o menos su lista y eso les ayudaría. Bueno, vamos con la más fácil, si son los antónimos. ¿Qué es un antónimo? Son palabras que tienen un significado opuesto, completamente opuesto. Y aquí sí es muy sencillo. Si yo digo bueno, ¿cuál es su antónimo? Malo. Si yo digo bello, es feo. Si yo digo fiel, infiel. Si yo digo claro, oscuro. Y así, creo que los antónimos no tendrán mayor problema con eso, ¿no? Eso es bastante sencillo. Y por último, los homófonos. ¿Qué significa homófono? Similar o igual. Fono, pues significa sonido. Bueno, son palabras que suenan igual, pero tienen significado diferente. Entonces eran palabras que tienen el mismo sonido, pero distinto significado. Las más comunes son allá, haya, haya. ¿Qué significa allá? Significa lugar, lugar distante, ¿no? ¿Qué significa haya? Cantidad. Cantidad, no. Haya Allá de, con Y, ¿eh? haya de haber. De haber, ajá. Y haya con doble L, del De verbo hallar, encontrar. encontrar, ¿sí? Por ejemplo, decimos, ojalá haya tortillas, haya mi celular, allá nos vemos, pero tiene el mismo sonido. Ahora, la palabra haya es muy particular porque es un árbol o es un tribunal. ¿Sí? La haya es un árbol y la haya es un lugar donde se hacen juicios internacionales a ciertas personas. Entonces, ese es muy, muy especial. Bueno, usé ese ejemplo, pero podemos encontrar infinidad de ejemplos, ¿no? Último, puedo decir vaso y vaso. ¿Qué es el vaso? Pues una medida de líquido, ¿no? Esto es un vaso, una medida de líquido. Y vaso es un órgano, el vaso, ¿okay? Que tenemos en el cuerpo. Tiene el mismo sonido, pero diferente significado. Esos son los homófonos.
¿Dudas, pequeñitos? No, No, ninguna. No, profe, ninguna. Ah, que va. Bueno, sé que de repente se van a sentir saturados de tanta información, pero acuérdense que la finalidad del reto es precisamente eso, poder abarcar todos los puntos importantes en menos tiempo. Y eso es precisamente el reto. El reto es para ustedes, ¿eh? Que con toda esta información podamos hacer muchísimas cosas. Bien, vamos con el siguiente punto. Bien, el siguiente es... ¿Por qué agarro este lado? Es la ortografía. ¿Qué es la ortografía? Bueno, orto significa recto, o sea, correcto. ¿Y qué es grafía? Pues quiere decir signo o escritura. Entonces, ¿qué es la ortografía? Pues es la forma correcta de escribir una palabra. Entonces, para poder escribir una palabra de forma correcta, pues vamos a tener en cuenta el uso de la S, C y Z, el uso de la V y de la B, de la J y de la G, el uso correcto de L, doble L, de R y doble R. En su examen viene un pequeño escrito, por ejemplo, el joven no pudo su cuaderno. Ahí, ahí está. ¿Cuál sería? Doble L. Y entonces eso puede venir en su examen. Son reglas de ortografía. No les puedo dar en este momento todas las reglas de ortografía, pero vienen en cualquier lado. Cualquier blog, cualquier en el meta, puede encontrar la regla de ortografía, pero es lo que va a venir. Entonces ustedes tienen que poner, pueden venir dos palabras, ¿sí? El joven no pudo hallar su cuaderno y fue a la papelería con la esperanza de hallar uno ahí. Con Y. ¿Sí? Esa es la forma en que viene en su examen. Obviamente no les van a poner si es doble L, nada más, o si es Y. Les van a poner toda la palabra como opciones, ¿no? ¿Cuál va en cuál opción? ¿Ok? Y entonces eso es lo que viene de ortografía. Bueno, al menos de esta parte. ¿Sí? Vamos con la puntuación. ¿Qué es una puntuación? No, no es la forma de terminar un texto. Es el ritmo que el autor desea darle a su escrito. Hay reglas de puntuación, pero estas son muy abiertas.
Son muy flexibles. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los signos de puntuación? ¿Sí? Los signos de puntuación son la coma. ¿Cuándo usamos la coma? Para darle, primero para darle respiro a nuestro escrito, para que tú puedas tomar aire y continuar la lectura. Entonces, le da ese ritmo, esa cadencia. Para eso sirve. Y la otra, para separar. Podemos separar una lista o una idea. ¿Ok? Para eso sirve la coma. ¿Qué otro tenemos? El punto. Y hay un chorro de puntos. Ok, primero el punto y coma. Se usa igualito que la coma. Idéntico. Solo le da una pausa mayor. El punto y seguido, punto y aparte, punto, bueno, puntos suspensivos y el dos puntos, ok, y el punto final. El punto final queda perfectamente claro cuando termina un escrito. Dos puntos es cuando queremos introducir una, puede ser una definición, pero vamos a ponerle un párrafo adicional. ¿Sí? Puede ser una frase, puede ser una palabra que le damos énfasis. Tiene más o menos el mismo significado que el punto y coma. Ahora, el punto y coma, que sirve igual que la coma, es una pausa, ¿sí? Una pausa mayor, pero también sirve para introducir la I sin ponerla. ¿Ok? Sirve como una I. En lugar de estar poniendo tantas I's, podemos poner un punto y coma y continuar. ¿Ok? Este punto y seguido, su nombre lo dice, termino una frase, una oración, una idea y puedo continuar. Punto y aparte es cuando termina un párrafo y empiezo otro párrafo. Los puntos suspensivos dan la idea de continuación, ¿ok? La idea de continuación, ¿sí? O que se interrumpe o que es interrumpido un personaje. Está hablando el personaje y entonces es interrumpido y por eso ponen los puntos suspensivos. Y punto final, bueno, ya está. ¿Qué otros signos de puntuación? Sí, interrogación y exclamación. Nosotros en español se supone que utilizamos los dos signos, pero hemos tomado una postura muy americana de poner nada más el final, pero eso tiene la culpa el celular, porque si quieres poner tienes que apretarle un ratito y después lo pones y eso da como flojera, entonces estamos tomando la costumbre de ponerlo al final. ¿Por qué ellos los ponen al final? Porque tiene una palabra que queda claro que va a haber una pregunta. Y entonces por eso nada más ponen un signo. Nosotros no es claro si estamos haciendo una pregunta, o sea, si vamos a iniciar una pregunta. Por eso tenemos que utilizar para que sea claro que viene una pregunta, o sea, que eso va a ser una pregunta, y no al final. Exclamación sucede lo mismo. Tendríamos que utilizar los dos, pero no los usamos. ¿Ok? Un ejemplo. ¿Es pregunta o es exclamación? Puede ser ambas, o puede ser una u otra. ¿Cómo lo aclaro? ¿Ok? Ahora, ¿puedo usar las dos?
¿Es pregunta o es exclamación? Puede ser ambas y puedo darle el sentido de ambas. Así como de, ¿te vas? O sea, estoy preguntando y al mismo tiempo como exclamando, ¿te vas? Así como sorpresa y como pregunta. Entonces puedo utilizar los dos. Puedo decir, ¿te vas? O puedo expresar, ¿te vas? ¿Sí? Más o menos. Ese es el sentido que puede tener. Luego tenemos otro signo, los paréntesis. Paréntesis, corchetes, llaves, todo lo que quieran, que se coloca en los paréntesis. Puede ser citas, pueden ser ideas, puedo introducir una palabra que no iba dentro de la idea, pero que me parece importante, ¿sí? Puedo encerrar algo que no es parte del texto, pero lo estoy colocando ahí. Puedo poner el nombre del autor, ¿sí? Puedo hacer referencia a quien dijo algo sin tener que usar la referencia, ¿sí? Están las comillas. ¿Para qué sirven las comillas? Puede ser una cita textual, ¿sí? Es una cita. Algo que dijo alguien es una cita. O si una palabra es importante. Cuando nosotros decimos, entre comillas, yo puedo decir, era muy valiente y le hago entre comillas, es porque nosotros utilizamos eso de manera despectiva, como minimizando. Pero el origen de las comillas es darle importancia, ¿sí? El hombre era muy valiente, y entre comillas ponemos como valiente, como para hacer más énfasis. Es importante señalar que era muy valiente, ¿sí? Y nosotros lo utilizamos como así de, no es que era muy educado, entre comillas, ¿no? Y le hacemos así, entre comillas, es que era muy educado. Y entrecomillamos como para quitarle valor a eso. Y la realidad es que es para darle mayor valor o mayor importancia a una palabra. En un ensayo, cuando un autor pone entre comillas una palabra, es que esa palabra para el autor es muy importante, ¿sí? Tiene mucha importancia. ¿Qué otra utilizamos? ¿Qué otro signo de puntuación? ¿Me falta alguno? Ah, sí, el guión. El guión sirve para poner una idea que no estaba en el texto. Puede ser, por ejemplo, un diálogo. Dentro de una expresión, puede ser que alguien dice algo o interrumpe algo, puede ser y puede ser un diálogo. Y lo ponemos así, en guión. Puede ser meter una idea, ¿sí? ¿Queda más o menos claro? Esto es muy abierto, esto va a depender cada, de cada texto, pero más o menos esos son los eh, signos de puntuación. Y los siguientes serían las mayúsculas. ¿Qué son las mayúsculas? Ok, pero escritas como mayúsculas. Bueno, ¿cuál de estas es una mayúscula? Las dos son mayúsculas. ¿Sí? Puedo escribir amaneció o puedo escribir amaneció. ¿Ok? Incluso podría escribir amaneció. ¿Por qué la primera es mayúscula? Porque es más grande. Aunque estoy usando una letra que la consideramos minúscula, pero está teniendo un uso de mayúscula. Y las demás, aunque estoy poniéndolas en mayúsculas, en realidad son minúsculas. Bueno, ¿cuándo se usan las mayúsculas? Inicio de texto o párrafo. O después de punto y seguido. ¿Sí? Inicio de un texto
o un párrafo, el inicio de un párrafo, o cuando tenemos punto y seguido. ¿Cuándo más? Para nombres propios. Un nombre propio inicia con mayúscula. Pues básicamente es eso. ¿Sí? No se preocupen de su examen porque difícilmente va a venir. Ahí está. Bien, excelente, vamos súper bien. Y con muy buen tiempo. Bueno, seguimos con ortografía. Punto de ortografía. Yo tengo una pregunta, profe. Hola. Disculpa, Sí, tengo una pregunta. dime. Tengo entendido que las mayúsculas también se utilizan en caso de títulos, como Sí, de títulos, oficios nombres, ajá. nombres, Pero, títulos. Así es. ¿cómo, cómo identificar como cuándo se usa y cuándo no se usa? ¿O siempre se usa? Siempre se usan. Si tú tienes un título, lo vas a iniciar con mayúsculas. No se pone todo el título con mayúsculas. De hecho, eso es como un mal empleo de las mayúsculas. Solo inicias el título con mayúsculas. Pero hay muchas personas que les gusta poner el título todo mayúsculo. ¿Sí? Como el temario. Si ustedes ven el temario, está como temario del curso, reto de 10 días, y está todo en mayúsculas. Ah, ¿Sí? Ese no, me es el refiero título. a títulos como el profesor, el director o cosas así, como de oficios y Ah, también con mayúscula, pero solo la primera. sí, pero siempre se usa. Sí, siempre. Por ejemplo, si tú vas a firmar un documento y le pones dirección o director comercial. Y aquí tu firma, ¿no? Entonces, director comercial. Y es con mayúscula. Ok, y si fuera una oración tipo, no sé, el director pide que vayas a su oficina, ahí se pone mayúscula en el director. No, el director pide, etcétera, ¿no? Que vayas a su oficina. No va. Pero si tú escribes el director Manuel, Manuel es nombre propio. Entonces sí. Sí, no, títulos personales no van con mayúsculas, ¿eh? ¿Sí? Y te pones el general, ¿sí? Solo es el general. ¿Sí? Si pones el general Bonifacio, ahí sí, porque es nombre personal. ¿A eso te referías, no, pequeño? Sí, sí, gracias. Ok. Sí, aunque muchos acostumbran, poner. Es como hacerle mucho énfasis. Pero acuérdate que los signos de puntuación son muy flexibles. Entonces, tampoco es una regla así tan estricta. Si tú quieres poner todo el tiempo el director, pues sí. En muchos contratos sí utilizan mucho esa cuestión de la mayúscula, como cliente. Artículo tal. El cliente se compromete al vendedor y entonces ponen cliente con mayúsculas y vendedor con mayúsculas. Eso lo hacen mucho en contratos. ¿Sí? Es muy, muy común que hagan eso los abogados cuando hacen sus contratos. Pero es como para remarcar y sea más fácil encontrar a las partes, ¿no? Donde dice, dónde habla de tal parte.
pero no es porque sea un error ortográfico o sea lo correcto. Solo le dan un poquito de énfasis. Bueno, vamos con el acento. ¿Contesté tu pregunta, pequeño? Sí, gracias. Muy bien. ¿Qué es el acento? El acento es un sonido fuerte colocado en una vocal. Eso quiere decir que hay dos vocales, la vocal tónica y la vocal atónica. La vocal tónica tiene acento, el sonido fuerte. En el examen de la UNAM le pueden poner cuál de la siguiente, en la siguiente palabra, cuál es la vocal tónica. Entonces ya tienen que ver cuál es la opción donde les marcan la vocal tónica, o sea, la que lleva el acento. Ahora, una cosa importante del acento. Todas las palabras, ya saben, todas, o sea, las 96,000 que tiene el español, todas las palabras tienen acento. ¿Ustedes saben acentuar? La respuesta es sí, y lo hacen perfecto. Hablan español. Y todas las palabras tienen acento, todas, absolutamente todas. Si yo digo, el perro subió al árbol, use acentos. No digo, el perro subió al árbol, me costaría trabajo, aunque lo dijera suavecito, el perro subió al árbol. Yo dijera, el perro subió al árbol. Suena como medio raro, ¿no? Entonces, todas las palabras tienen acento. El acento es el sonido fuerte que está colocado en una vocal. Ahora, hay unas reglas para el acento. Esas reglas son las siguientes. Que toda palabra terminada en consonante tiene el acento en la última sílaba. Vocal no. En la última sílaba. 2. Toda palabra terminada en N, S o vocal tiene el acento en la penúltima sílaba. ¿Okay? Penúltima. Ahora, fíjese muy bien. No importa en qué termine la palabra. Si tiene acento en la última sílaba, se llama aguda. Si tiene en la penúltima sílaba, se llama grave. Aguda, grave. ¿Cómo lo identifico? Voy a poner aquí una nota, ¿sí? Y voy a escribir la palabra cega, ¿ok? Es sobre esdrújula, grave, aguda. Aguda en la última, grave en la penúltima. Esdrújula, antepenúltima. Sobre esdrújula, antes de la antepenúltima. ¿Ok? Como clavecita para que ustedes puedan identificar las palabras. Pero este es como se clasifican a las palabras. ¿De acuerdo? No cómo se identifica el acento. ¿Sí? Ahora, las reglas se cumplen, pero hay excepciones. ¿Qué es una excepción? Bueno, si una palabra no cumple la regla, si una palabra no cumple la regla, ¿sí? Fíjense muy bien, voy a poner una coma. Al escribir
escribirla, ¿sí? Fíjense que entre comas pongo al escribirla. Si yo quito eso, no altera nada. Si una palabra no cumple la regla, entonces ya continúo. Estoy agregando un énfasis de algo que es importante. Entonces, si una palabra no cumple la regla, al escribirla, se coloca una tilde. Una tilde es una marca en la vocal acentuada o la vocal tónica. Esa es la excepción, pero solo funciona cuando escribimos. Entonces, sus maestros, cuando les decían, les voy a dictar y pongan bien el acento, pues el acento está puesto, el acento es el sonido, siempre está bien porque hablamos español. Lo que debe decir la maestra es, y no se les olvide colocar la tilde de manera correcta. Bueno, una palabra que lleva tilde es árbol. Fíjense muy bien, termina en consonante. De acuerdo a la regla, debería estar en la última, o sea, debería ser árbol, pero decimos árbol. Como no cumple la regla, cuando escribo la palabra árbol, coloco la tilde, que indica dónde, bueno, la tilde me indica que no cumple la regla. ¿Sí? Si pongo mayúscula, mayúscula, termina en vocal. Debería estar en mayúscula, de acuerdo a la regla, en la penúltima. Termina en vocal, debería estar en la penúltima. Debería decir mayúscula, pero suena feo, ¿verdad? Entonces es mayúscula. Como no cumple la regla, se pone la tilde, pero solo al escribirla, porque cuando yo digo mayúscula, no digo mayúscula con tilde en la U. Solo hablo, solo pronuncio, y solo digo árbol, y solo digo mayúscula. Si digo canción, ¿sí? Termina en N, y entonces coloco la tilde porque está ahí. Si fuera en N, ¿sí? Debería ser la penúltima, debería ser canción. ¿Sí? Así debería decir, ¿no? Canción, para que cumpla. Pero como está en la última, entonces coloco la tilde. De hecho, todas las palabras que terminan en on, bueno, en N, todas se les coloca tilde, ¿no? ¿Qué otra? Las esdrújulas obviamente llevan acento y la sobresdrújula obviamente lleva la tilde porque no cumple con ninguna regla. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Bueno, ustedes les enseñaron una manera muy rara, tal vez. Les dijeron que son agudas que terminan en NS vocal, llevan tilde. Graves que terminan en consonante, llevan tilde. ¿Ok? Así les enseñaron, pero luego como que confunde eso. Pero con esta regla les va a quedar perfectamente claro. ¿Alguna duda, pequeños? No, profe. No, profe. Excelente. Bueno, con esto terminamos toda la parte de español. Me faltan los últimos dos puntos que tiene que ver con literatura y entonces vamos a tomar el tiempo de la siguiente sesión para terminar con los puntos de literatura. Listo. Entonces voy a detener la grabación